Buenos días, amigos seguidores de la página Aulian Ecuador. Qué gusto poder saludarles en este miércoles, hoy que ya estamos 27 de mayo del 2020. Es un placer, como siempre, tener invitados en nuestro segmento de entrevistas para dialogar de algunos aspectos importantes de nuestro entorno, no solo de la universidad, no solo de la academia, sino también los temas relacionados a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Aquí estamos en esta mañana. Hoy tenemos la presencia de una dama en nuestro set de entrevistas, la psicóloga clínica Paola Intriago Alarcón, integrante del grupo de estudios de neurociencias cognitivas de la Facultad de Psicología de la UNIAL y también psicóloga de la Unidad Educativa Estela Maris, orgullosamente graduada en la UNIAL. Mi querida psicóloga, qué gusto saludarle. Bienvenida a nuestro panel de entrevistas hoy día. Buenos días, es muy grato compartir este espacio con la comunidad universitaria. Un saludo y abrazo fraterno que a pesar de las situaciones difíciles que hoy enfrenta nuestro país y el mundo, espero que todos nos encontremos bien desde casa, desde nuestro lugar de trabajo y en familia. Qué bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuántos años hace que se graduó en la universidad? Un año, me gradué en febrero del 2019. Y ya sí. está ejerciendo, o sea, dentro de la universidad prácticamente salió directamente a trabajar. Sí, en mayo ingresé a la institución educativa donde aún continúo como psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil. Y como integrante del grupo de estudios de neurociencias cognitivas de la Facultad de Psicología. Aproximadamente el grupo tiene 4 años desde su creación. Fui miembro desde que estaba en las aulas de clase. Aún tengo mi participación como parte de los profesionales graduados, que es uno de los requisitos también del grupo de neurociencias. Estamos también, el grupo se encuentra en una culminación de uno de sus proyectos que datan desde el 2015. Entonces estamos en la última fase de este proyecto que lo lleva la Facultad de Psicología y los docentes. Y puedo preguntar qué proyecto, más o menos, a qué se relaciona lo que están manejando dentro de este. Sí, el proyecto, el grupo de estudios de neurociencias cognitivas tiene un proyecto central que es las dificultades de aprendizaje en niños, específicamente de ciertas instituciones educativas. Desde el 2015 se han venido realizando actividades investigativas en instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, precisamente para poder determinar cuáles son las consecuencias, los factores que intervienen e influyen en las dificultades de aprendizaje, porque en los procesos de aprendizaje no solo implica que el estudiante aprenda de una forma, ¿no?, sino que comprender el por qué no se logra a alcanzar los objetivos planteados dentro de un sistema educativo. Muchas veces se considera qué recursos se están utilizando, cuáles son las estrategias que se requieren, porque evidentemente todos aprendemos de diferentes maneras, ¿no? A veces el sistema impide o limita ese proceso de aprendizaje. Y además, a raíz de esto, actualmente surgen diversos neuromitos, ¿no? El hecho de que a partir de una determinada edad ya no se aprende, desde la psicología y desde la neuropsicología clínica, ahora hablamos desde la neuroplasticidad. Entonces, el grupo de estudios sí empezó a hacer una caracterización sociodemográfica, cognitiva de estos estudiantes para poder determinar por qué existen las dificultades de lectura específicamente, ¿no?, en niños de 5º a 7º año de educación básica. Hoy por hoy, este proyecto se encuentra en su fase final, en poder establecer y elaborar una estrategia de intervención para abordar estos temas, que el docente de las instituciones educativas tenga un recurso para poder estimular las funciones cognitivas que evidentemente están relacionadas con las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Cabe recalcar que esta estrategia debe de ser individualizada, los recursos que se utilicen sí deben de ser individualizados. Claro que los estudiantes compartimos generalidades, pero evidentemente no todos aprendemos de una manera. Existe el aprendizaje lento también. En cuanto a la lectura, surgen diversas dificultades cuando un estudiante está leyendo, y no precisamente porque no quiere leer, sino porque existe hay una influencia de funciones psicológicas superiores que impiden o limitan este aprendizaje y esta consolidación. Ese es el objetivo principal del proyecto que lidera el grupo de neurociencias cognitivas de la Facultad de Psicología. Qué interesante el tema, oiga, porque con esto tendrán ya conclusiones, entiendo, en poquísimo tiempo para dar a entender a los maestros. O sea, cambia un poco la realidad de que a veces uno como papá dice,
caramba, a este muchacho no le gusta estudiar. En tiempos anteriores decían, no le gusta estudiar, bien al trabajo, pero en estos tiempos no hay como poder darse ese lujo, porque o estudias o estudias. Exactamente, incluso el poder comprender por qué no se puede aprender. Antes se categorizaba muchísimo, como usted lo indica, si el estudiante no es bueno, decíamos, no es bueno para el estudio, Bueno, entonces tiene que trabajar, ¿no? Entonces, evidentemente, pero no es porque no sea bueno, simplemente es que requiere de otras estrategias para poder consolidar su aprendizaje. Incluso se discute mucho actualmente las etapas en donde se puede iniciar la lectura, ¿no? Estamos en un tercero de básica, en un segundo de básica, donde enseñamos a leer, pero hay estudiantes que requieren de más tiempo. Y no por eso es que no van a aprender a leer, sino es que necesitan de otros recursos y a lo que denominamos ahora necesidades educativas especiales, que no solo están presentes en las instituciones educativas, sino en la universidad. O sea, ahora en la educación superior, con el paradigma de la educación inclusiva, conozco muchos casos donde existen estudiantes con necesidades educativas ya ingresando a la universidad, aspectos que antes no se veían. También la educación se ha transformado muchísimo. Ahora los estudiantes con necesidades educativas o con alguna capacidad especial están ingresando a las instituciones educativas regulares, ya no a las individualizadas o las especializadas como antes las denominábamos, ¿no? Entonces también nosotros como profesionales, como psicólogos, psicopedagogos, docentes, también tenemos que transformarnos e innovarnos y atender las necesidades que requiere actualmente esta sociedad. perfecto, qué interesante el tema. Oiga, y esto va también tal vez enlazado con los métodos de enseñanza de los maestros, porque al final puede que un estudiante no entienda por alguna situación que tiene, pero también a veces la pedagogía que utilizan los maestros y todo lo demás, como que no es la adecuada y todo aquello. Al ir más de la mano puede estar en situaciones. Exactamente. Evidentemente la educación, por ejemplo, cuando yo estudiaba, cuando estudiaban mis familiares, mis padres, era totalmente distinta, ¿no? Teníamos que aprender o aprender, memorizar o memorizar. Entonces, actualmente las estrategias pedagógicas también están cambiando. Hoy por hoy estamos con educación virtual, algo que tal vez no pensábamos que se iba a desarrollar en primaria, en la secundaria, así en las universidades, que cuando uno ya tiene las capacidades cognitivas ya consolidadas y las habilidades de pensamiento necesarias, ¿no? Pero la educación virtual desde un inicial, desde un primero de básica, es un verdadero reto ahora y evidentemente los profesionales de la educación están llamados a innovar sus recursos. Evidentemente sí, la metodología debe de cambiar y está cambiando porque la educación tradicional expiró hace varios años. Hoy por hoy la educación es innovación. O sea, el brindar el recurso necesario a los estudiantes en material audiovisual, plataformas digitales, antes se enviaban muchas tareas, las tareas ahora son dosificadas, todo el aprendizaje queda dentro del marco de la institución educativa, ¿no? Como tal. Así, recuerdo el hecho de que se enviaba a transcribir de un texto a un cuaderno al pasar una clase. Entonces, ahora se utilizan organizadores gráficos, se utilizan otros recursos para fomentar también la atención y la memorización de cada uno de los estudiantes. Evidentemente, sí, las estrategias, la metodología, la pedagogía que utilice un docente es crucial y es relevante para la adquisición del aprendizaje en cada uno de los niveles educativos, tanto a nivel de escuela, a nivel de colegio y mayor en la universidad. Perfecto, qué interesante se ha vuelto el tema de materia de diálogo de hoy día con la psicóloga Paola, psicóloga clínica Paola Entriago Alarcón. Es graduada de la universidad y actualmente, lógicamente, está trabajando como psicóloga también de la Unidad Educativa Estela Maris. En este aspecto, ustedes siempre van un paso adelante investigando cuáles son las acciones que pueden de pronto tomarse para evitar ciertos problemas, tal vez en materia psicológica. ¿Qué pasará con la educación virtual? ¿Tiene algunos, tal vez, algunos problemitas que pueda presentar, tomando en cuenta de que es un cambio drástico? De antes ir a la escuela, ir al colegio, trasladarse, uno viendo el panorama, ahora se encierra en casa y se queda, lógicamente, en un equipo como el que estamos utilizando ahora para educarse. ¿Hay algunos cambios, hay algunos trastornos que se puedan generar tal vez por esta situación, doctor? Una de las principales condiciones que van a surgir es la cuestión de las relaciones sociales. Es una situación que a los estudiantes, basado en mi experiencia, que he podido conversar con los estudiantes a través de una pantalla, es el hecho de no poder ver a sus compañeros. O sea, como usted, si como adultos nos cuesta
y nos trastoca un poco el hecho de estar en casa sin poder realizar nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades que van más allá de lo laboral, sí es una situación que impide las habilidades sociales de los estudiantes, las habilidades de autonomía, las habilidades de convivencia entre seres humanos, ¿no? Porque sí limita un poco el hecho que tú puedas conocer a tus compañeros de clase, el que puedas convivir con tus compañeros de trabajo, son una de las principales dificultades. Pero, sin embargo, actualmente, tanto como el Ministerio de Salud Pública, las entidades de salud mental, desde el Ministerio de Educación también existe el apoyo emocional con los estudiantes. Entonces nosotros, yo como profesional en la institución educativa Estela Maris, estamos llevando a cabo el proyecto de teleasistencia con los estudiantes, con los docentes y los padres de familia, porque es vital que además del conocimiento que ahora en esta situación que vivimos, en esta situación de emergencia, se pueda transmitir, es el hecho de que todos desde casa estemos emocionalmente estables, porque es una de las dificultades. Después de que esta emergencia cese, evidentemente tendremos muchas condiciones psicopatológicas de carácter clínico que van a surgir como parte de las dificultades que hemos atravesado. Los duelos, la pérdida de familiares, el desempleo, la situación económica, la inestabilidad emocional, las condiciones de estrés, las condiciones de ansiedad, sí evidentemente van a tener un auge mayoritario. Hoy por hoy, la psicología en todas sus ramas se convierte en una ciencia indispensable para poder tratar al ser humano como parte compleja, como parte individual, como parte analítica que se convierte ahora. Entonces, sí, hoy los profesionales de la psicología organizacional, educativa, sí tenemos la responsabilidad y la ética profesional de estar al día con las investigaciones, con los últimos sucesos que puedan ocurrir para poder atender estas necesidades de nuestra sociedad, de nuestro contexto, que evidentemente requiere de atención inmediata, de atención psicológica inmediata y primeros auxilios psicológicos necesarios para poder sobrellevar las situaciones que vendrán después, ¿no? Ahora, como parte de la educación virtual, una de las principales concepciones es poder llegar al estudiante. Estamos en procesos de adaptación. Entiendo que la universidad está en su semana cero. Estamos hablando de estudiantes ya adultos, de estudiantes de 18 años, de 20, 25, que también cambian su modalidad de estudio, ¿no? Conociendo que también después de un terremoto, también estuvimos unos meses fuera de los predios universitarios por las edificaciones, pero hoy también es un reto el poder aprender mediante una metodología online, porque como adultos que somos, tenemos ya nuestros propios hábitos de estudio. Entonces sí se nos dificulta un poco el hecho de poder estar en una clase online, a distancia. Bueno, ya tenemos experiencia con los estudios de posgrado también, bueno, y universidades en línea que tienen ya años en el contexto educativo de a nivel superior, el hecho de poder garantizar eso a los estudiantes. Pero ahora el garantizar los conocimientos es muy importante, los conocimientos teóricos, el cómo transmitamos el aprendizaje, pero mayor importancia está en la estabilidad emocional, porque si no estamos sanos mentalmente, evidentemente todas las otras dificultades o todas las otras situaciones de la vida cotidiana van a tener eh, ciertas limitaciones porque no estamos bien. O sea, no el hecho de estar bien físicamente, biológicamente, médicamente, requiere también de una buena salud mental. Perfecto, o sea que habrá que trabajar primero en la inducción para que los chicos trabajen de manera virtual desde casa y luego habrá que nuevamente, como quien dice, sacarlos de esa situación para cuando volvamos a la realidad, porque es Claro. una situación bastante compleja, ¿verdad? Ahora, en el tema, ya hablando de los jóvenes, usted acaba de hablar precisamente de la inauguración de clases en la universidad, pero hablemos de los jóvenes que están allí entre, entre el colegio y la universidad, están de 15, 18 años. El tema anorexia cognitiva, se está hablando mucho de esta situación en los actuales momentos. ¿Qué puede causar en los jóvenes, tomando en cuenta la situación que estamos viviendo con la pandemia mundial? Claro, actualmente se habla muchísimo de la anorexia cognitiva. Antes solo se mencionaba el hecho de la anorexia nerviosa, o sea, otro trastorno alimenticio que se relaciona con el esquema corporal, ¿no? Eh, todo trastorno psicológico
depende de ciertos factores que están interactuando, de ciertos desencadenantes, como denominamos en psicología, ¿no? Esta situación sí permite el hecho de que estos desencadenantes desencadenen una patología determinada. Los adolescentes, sus pensamientos son totalmente distintos y son muy diversos, muy amplios, muy analíticos, ¿no? Entonces, ellos ahora están con mucha información, hecho que antes no existía, ¿no? Con nuestros familiares, pero sí los adolescentes hoy por hoy tienen la tecnología a su disposición, el hecho de que los trastornos alimenticios no solo cursan vómitos cognitivo, que también está involucrado y que es vulnerable ante situaciones de estrés, ante situaciones de ansiedad. La anorexia cognitiva se relaciona muchísimo con el estado de pensamiento y los tipos de pensamiento que los adolescentes están teniendo ahora. El hecho de poder cuestionar o de poder comprender cuál es el cuerpo perfecto, cuál es la talla idónea, necesito estar bien para agradar a los demás, porque evidentemente sí la sociedad se ha convertido en una sociedad que señala, que cuestiona y que evidentemente sí enfrasca y categoriza muchas situaciones, ¿no? Entonces los adolescentes son tan vulnerables, evidentemente por el estado, por la edad en la que transitan, por los estados hormonales que conlleva también la adolescencia, los múltiples cambios, Cambios en el cuerpo, ¿no? exacto, Fisiológicamente, ¿no? Eso también. fisiológicamente hablando, exactamente, y no solo de la manera fisiológica, sino el hecho de cómo yo me concibo como persona, ¿no? Entonces, sí, además de las dificultades de los trastornos alimenticios que está pasando un adolescente con anorexia, es el hecho de poder verse con una transformación del esquema corporal que evidentemente no se ajusta a la realidad. Sí, el verse con más peso de lo que verdaderamente tiene, transita por el hecho de cómo me concibo, el hecho de cómo pienso y estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos negativos, que no es que son voluntarios, yo no es que deseo pensar de esa manera, sino que esos pensamientos vienen a mi mente y evidentemente son expresados, ¿no? Y allí es donde el trastorno de anorexia cognitiva necesita de una intervención holística, o sea, no solamente tratar con nutricionista, no solamente tratar con el psicólogo, sino también con las cuestiones médicas. Los trastornos, no solamente los trastornos alimenticios, sino todos los trastornos que hoy por hoy conocemos desde el ámbito de la salud mental, necesitan de perspectivas holísticas e integrales, de equipos multidisciplinarios que permitan tener varias perspectivas de la condición y de la condición psicopatológica que el ser humano está pasando. Entonces, sí es un tema de mucho interés, un tema de mucho hincapié, que como parte de la promoción y la prevención en este caso desde todos los ámbitos, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud Pública, sí hay que hacer mucho énfasis en la prevención y promoción de estas dificultades que nuestros adolescentes hoy por hoy atraviesan, porque no es el hecho de solo dejar de comer, no es solo el hecho de vomitar, sino el hecho de poder reconstruir, reestructurar cognitivamente estos pensamientos y poder poco a poco, porque el proceso de intervención psicológica no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso paulatino que depende muchísimo de las condiciones psicosociales con las cuales cuenta el sujeto, de los recursos psicológicos para poder afrontar las situaciones que está sucediendo. Entonces, sí, los adolescentes requieren de muchísima atención desde múltiples ámbitos, no solo desde el ámbito educativo, desde las instituciones educativas el llamado es esencial, el de que nosotros como profesionales, seamos docentes o seamos psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, si tengamos ese ojo clínico para poder determinar cuándo existen cambios, ¿no? Porque como la adolescencia muchas veces se suele pensar, no, es que es adolescente, está en la edad del burro, ¿no? Y normalizamos esas situaciones, se normaliza muchísimo las situaciones emocionales. Es normal que el adolescente pase por esto, es normal que después de un divorcio suceda esto, pero no, la normalidad evidentemente se está manifestando desde otro punto de vista y sí nos llama al análisis, a la sensibilización y a la intervención para poder lograr que el ser humano se encuentre en un equilibrio adecuado.
Perfecto, estamos en diálogo con la psicóloga clínica Paola Intriago Alarcón, graduada de la universidad, actualmente psicóloga de la Unidad Educativa Estela Maris y también integrante del grupo de estudios de neurociencias cognitivas de la Facultad de Psicología de la UliAN. Hay un efecto contrario a la anorexia y es aquellos que les gusta comer más. ¿También esto puede afectar a los jóvenes? Sí, evidentemente. ¿Cómo Todo le llaman? transita. Bulimia. No, Bulimia eso. claro, la bulimia es cuando hay una ingesta excesiva de alimentos, pero inmediatamente, en este caso, la persona requiere vomitar. O sea, come de más si hay un exceso en los alimentos que está haciendo, que está consumiendo, pero en minutos sí se generan vómitos voluntarios. O sea, sí, también es otra patología que evidentemente si transita por el esquema corporal, por los pensamientos negativos, los pensamientos intrusivos que está sucediendo. A diferencia de la que es el no querer comer, el limitar los alimentos pese a que los necesitamos, ¿no? La bulimia, sí, el paciente come excesivamente, incluso más veces al día, en horarios descontinuados, alimentos que no necesariamente son parte de la pirámide alimenticia, alimentos que me generan en ese momento un placer, el de ingerir, por ejemplo, la mitad de un pastel, Claro. ¿sí? Entonces, después de varios minutos, cuando ya me veo ante un espejo o inmediatamente cuando el proceso ya está automatizado, involuntariamente vomito. O sea, esas son las situaciones que ahora que no ahora se están tratando, sino desde hace mucho tiempo, los trastornos alimenticios. Pero hoy la situación de emergencia, la pandemia que estamos viviendo, sí nos genera más estados de ansiedad. El hecho de poder también comer, no necesariamente que tengamos bulimia o tengamos una patología de base, el de poder comer cosas que antes no comíamos o Hay cada más hora, tiempo para exacto, hay cocinar, más tiempo hay más tiempo para elaborar las cosas. y el estar también confinados, el estar encerrados en un espacio reducido, también eleva estos niveles de ansiedad y me genera el hecho de que yo consuma más alimentos, el que coma cualquier cosa que vea en el refrigerador, pese a que hace una hora he estado comiendo, ¿no? Sí, entonces, como mencionaba al inicio, después del cese de esta emergencia sanitaria, sí tendremos muchas condiciones clínicas desde la psicopatología que van a surgir, que van a estar en auge, que van a estar en aumento, que tal vez, y no necesariamente estoy hablando de patologías que ya estén diagnosticadas en un paciente, sino de personas que no hayan tenido antes esta patología, que incluso no Adultos tengan, ya. exacto, que no tengan antecedentes también, o sea, vamos a ver una vulnerabilidad excesiva de nuestros recursos para afrontar esta situación y tendremos auge en patologías psicológicas. Perfecto. Es importante este tema. ¿Y cuán importante es el tema del trabajo, de la psicología, del psicólogo clínico en la ciudad, en el país o ante esta situación que vivimos? ¿Y cuán preparadas están los establecimientos educativos de nuestro país, o en este caso Manta, para poder afrontar esta situación? ¿Tienen los profesionales o les hace falta? Aquí es la oportunidad, creo yo. La psicología hoy tiene el énfasis y la relevancia que por mucho tiempo ha requerido. La psicología es una ciencia nueva que poco a poco ha ganado su espacio en la sociedad. Sí, desde el Ministerio de Salud tengo entendido que han establecido los protocolos para poder atender de manera inmediata, brindar la asistencia psicológica inmediata. También desde la Facultad de Psicología, las mesas de salud que cuentan ahora con estudiantes que están en noveno y décimo semestre, como parte de su semi-internado, como parte de sus prácticas preprofesionales también. El hecho de que la psicología trasciende hoy, porque recuerdo que este tema lo abordábamos en clases, en la materia de psicoterapia, justamente en un debate que hablábamos de la psicología online, la psicología a distancia, la psicología, la telepsicología no es algo que surge ahora, no es una práctica que recién se está llevando a cabo. Bueno, en nuestro país sí,
pero en países desarrollados, países europeos, países norteamericanos, esta práctica ya ha estado instaurada, tienen sus protocolos, tienen sus procesos. Nuestro país está ingresando a este nuevo método. Entonces recuerdo que en clases debatíamos cuán objetivo es poder atender a un paciente sin poder verlo, sin poder realizar la observación clínica necesaria, porque no es que el paciente llega y solito nos empieza a decir qué es lo que realmente tiene, ¿no? Sí, nos empieza a manifestar sus síntomas, nosotros podemos observar sus signos, pero evidentemente se requiere de ese ojo clínico, de esa observación clínica para poder determinar frente a qué estamos, ¿no? Entonces, sí necesitamos el estar preparados, preparados con un método que es nuevo para nosotros. El poder atender mediante una llamada, mediante una videollamada, mediante una plataforma digital, es un proceso nuevo que también requiere de una flexibilidad del psicólogo, porque evidentemente si no hemos estado acostumbrados a tratar, a intervenir de esta manera, se nos va a hacer un poco complicado, ¿no? Al inicio, porque no podemos observar al paciente, no lo tenemos de frente, entonces son situaciones que de una u otra manera nos pudieran limitar, pero la capacidad de adaptación y de flexibilidad es una de las características que todo profesional, no solo el de psicología, sino todo profesional debe de contar actualmente. El poder brindar atención psicológica es uno de los retos más grandes que Manta se tiene que plantear. Incluso el hecho de poder realizar el proyecto para que nuestra ciudad tenga su centro de atención psicológica, su centro de atención de enfermedades mentales, que no contamos actualmente con esto. Entonces, también es un llamado para que en años venideros sí tengamos el énfasis que requiere la atención psicológica, que no improvisemos. También después sí se debe de analizar los protocolos que están instaurados para poder determinar la calidad, la veracidad del mismo en cuanto a la intervención. Las instituciones educativas desde el Ministerio de Educación, bueno, cuentan, no todas las instituciones cuentan con psicólogos. Sí, evidentemente es un debate como profesionales también cuando nos acercamos al campo laboral. No todos cuentan con psicólogos en relación a las instituciones públicas, ¿no? Porque evidentemente sí hay una limitación de profesionales en función también de la situación económica que atraviesa el país en la cuestión de la contratación de personal, pero sí, evidentemente desde el Ministerio de Educación ahora se están realizando capacitaciones para estar preparados para lo que se nos viene, ¿no? El hecho de poder atender todas las necesidades de nuestros estudiantes. Ahora se han establecido las rutas y protocolos ante la emergencia, no solamente de apoyo emocional, sino de una de las situaciones que están aumentando, que es el hecho del abuso sexual a menores. Entonces, sí es una situación que nos llama a estar alertas, que nos llama a estar preparados para la situación que necesita afrontar. Sí, se requieren de muchas investigaciones. Actualmente las investigaciones que se están realizando van en función de los protocolos que se han establecido para la telepsicología y para la psicología a distancia. Sí leía muchos artículos que ahora están como parte de los estudios de esta situación, ¿no? de lo que estamos viviendo, y que también necesitamos profesionales, ser profesionales investigadores, o sea, poder entender los fenómenos actuales para poder cambiar el paradigma. Manta requiere de profesionales de salud mental que brinden el apoyo necesario, que cuenten con las técnicas necesarias, con los recursos, con las metodologías apropiadas para poder hacer frente también a esta pandemia, que no solo hablamos de enfermedad médica, de una condición médica como es el COVID-19, sino el hecho de que detrás de esta pandemia también surgen muchas situaciones psicosociales, psicológicas, que deben de ser atendidas como parte de nuestro sistema como ciudad, de nuestros requerimientos, del énfasis que requiere cada una de las situaciones. Perfecto, es el diálogo con la psicóloga clínica Paola Intriago Alarcón, con quien estamos dialogando. Hemos hecho un repaso de algunas situaciones muy importantes en cuanto al manejo de la psicología clínica. Hay un mensaje de Loreto Villamar que dice: la Facultad de Psicología siempre promoviendo la investigación. Felicitaciones al grupo de neurociencias. Paola, excelente su trabajo, su arduo trabajo. Hay otro mensaje que nos ha enviado
Magdalena Bermúdez Villacrece. Saludos cordiales, estimada ingeniera, estimada psicóloga. Esperamos que le vaya muy bien en su trabajo y que siga cosechando éxitos. Lucero Bravo de Estrella dice, gracias, colega, de gran relevancia al contenido compartido hoy. Y también hay otro de Rubén Israel Borbor Medina. Excelente contenido, colega, dice. Otro mensaje más de Andrea Yerimar Ruiz. Excelente presentación. Felicitaciones, Paulita Intriago. Y también otro que nos acaba de llegar de Dana Giovanna Núñez Quimis. Excelente contenido. El contenido es muy bueno realmente. Nos alegra muchísimo haber invitado hoy. No nos arrepentimos para nada realmente de compartir este diálogo y extendernos hasta un poquito más. El tema, hay gente que alguna vez yo le escuché decir a alguien, te voy a llevar a un psicólogo o a un psiquiatra para que te vea. Y parece que hay una confusión en esos dos profesionales. Están relacionados, entiendo yo, pero no es lo mismo, ¿verdad? No sé si usted nos ayuda diferenciando qué hace el psicólogo y qué hace el psiquiatra. Ah, y otra cosa, hay gente que dice, no, yo no estoy loco para un psicólogo, yo no estoy loco para un psiquiatra. Cambiemos un poco ese concepto, explíquenos un poquito, Claro, Paulita. sí, evidentemente es parte de las concepciones erróneas que se han transmitido generación tras generación, empezando por el hecho de que al psicólogo solo van los locos. Sí, nuestro país ha tenido varios cambios en donde el profesional de psicología ha podido ejercer y ha podido empoderarse de la sociedad, el poder brindar atención. No solo no es una situación errónea, una concepción errónea que seguimos diciendo, no estoy loco o no necesito de un psicólogo, porque creemos que no es adecuado ir a comentar, ir a expresar lo que yo estoy viviendo, porque podemos con todo, ¿no? Porque cuando no podemos con algo, entonces es fracasado como persona. Es una de las situaciones que, uno de los pensamientos que comúnmente se escucha, pero no es así. Al psicólogo no van los locos. La locura como tal ha tenido diversas concepciones, diversos tipos de análisis, diversas perspectivas que no voy a mencionar ahora, pero el ser humano como tal de una u otra manera, si es una persona flexible y adaptable, una persona resiliente, pero llega un momento en que no podemos con todo y necesitamos, así como necesitamos un chequeo mensual con nuestro médico particular, con nuestro médico de cabecera, con el ginecólogo, con nuestro médico general, asimismo necesitamos un proceso con un psicólogo, porque evidentemente necesito de orientaciones, de recursos, de estrategias que me permitan poder llevar una vida equilibrada cuando no puedo. O sea, las crisis que atraviesa el ser humano, las crisis normativas y las crisis psicosociales, evidentemente sí traen como consecuencias dificultades que el sujeto debe de afrontar, pero hay momentos en que no podemos. Cuando existe, es el ejemplo claro de un proceso de duelo. Cuando perdemos a un familiar, sí hay un tiempo estimado, como dice la literatura, un tiempo estimado donde todos los síntomas y todas las situaciones, toda la negatividad existente es normal, porque evidentemente he perdido un familiar que es muy querido para mí, ¿no? El perder a un hijo, el perder a un esposo, el perder a un ser querido con el cual haya tenido yo un vínculo muy consolidado, me va a traer dificultades en mi vida. Entonces, cuando ya estas situaciones son más sólidas, son más fuertes, son más frecuentes, el estado de tristeza, el estado de depresión que empieza a surgir como parte de la pérdida, sí requiere de una atención individualizada, una atención psicológica. No solo es momento de que cambiemos esa concepción del que al psicólogo solo van los locos, porque sí nos han visto o nos catalogan como los loqueros, ¿no? Al psicólogo, cuando es una situación errónea, una concepción que debemos de empezar a mitigar, empezar a erradicar de la sociedad. El hecho de que yo necesite ayuda psicológica y atención psicológica no quiere decir que sea menos persona, ni que no pueda con las situaciones, ni que yo sea menos, ni que tenga pensamientos de inferioridad, sino que necesito, soy una persona que requiere ayuda para poder estar equilibrado. En relación al psiquiatra y al psicólogo, evidentemente sí, se requiere de un trabajo mancomunado entre ambos profesionales. El psiquiatra es un profesional que estudia medicina y que después de estudiar medicina se Y que puede especializa. recetar, entiendo yo. Exacto, en psiquiatría. Por esa razón, el psiquiatra es quien receta los psicofármacos. Nosotros como psicólogos clínicos no podemos recetar.
va en contra de los principios éticos del profesional el poder recetar a un paciente, porque no estamos profesionalmente adecuados para este proceso, ¿no? El profesional de psiquiatría atiende los trastornos mentales, los trastornos de adicción, los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión, las demencias, los trastornos neurocognitivos, que son parte del cúmulo de psicopatologías que están presentes en el ámbito de la psicología clínica, y es quien de una u otra manera receta un psicofármaco para poder estabilizar los estados en los que se encuentra. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que está en estado psicótico, que empieza a tener delirios, alucinaciones, que creen que lo están persiguiendo, que creen que lo están matando. Si voy primero al psicólogo, el psicólogo difícilmente podrá atender esta situación porque estamos ante una persona que puede hacerse daño y puede lastimar a alguien porque sus pensamientos delirantes le hacen creer que alguien lo está vigilando, que alguien le quiere hacer daño. Por esa razón, la atención se tiene que derivar. O sea, entre ambos profesionales derivamos. Cuando nos llega a consulta un paciente con estado psicótico, lo primero que debemos de hacer es bajar esos estados, conocer por qué está en esa situación psicótica, desde cuándo han surgido estos delirios, porque evidentemente puede ser que surjan a partir de un consumo de sustancias, ¿no? Y que después de que existe el periodo de desintoxicación, este estado psicótico cese, pero no suele ser así en muchos casos. Entonces, cuando este estado sigue estando presente en el ser humano, debe de ser derivado a un psiquiatra para que le recete un psicofármaco y pueda hacer la evolución y el análisis de la situación inmediata, ¿no? Después de esto se requiere un proceso de intervención psicológica. Por eso es que van de la mano, pero no es lo mismo, ¿no? Y es importante el poder establecer los límites profesionales. El psiquiatra ha estudiado estudiado medicina, se ha especializado y cuenta con sus recursos y sus métodos de nivel profesional para poder atender estas situaciones. Por eso, como psicólogos, debemos de respetar esos límites, porque a veces los límites entre profesionales no están claros. A veces hacemos algo que no está dentro de nuestro campo y cometemos errores. O sea, sí es una situación que he hecho hincapié muchísimo en la cuestión del diagnóstico. O sea, es una situación de que muchas veces se categoriza muchísimo al ser humano y no se investiga, no se analiza, no se realiza una buena historia psicológica como parte del proceso de evaluación y cometemos errores al diagnosticar. El diagnóstico se ha convertido en una etiqueta, por eso es el hecho de que consideren loco a alguien que sale de la norma, ¿no? De lo que comúnmente estamos viendo como seres humanos. Pero el sobrediagnóstico existe. Y también hago un llamado a los profesionales de psicología, a los profesionales de otros ámbitos, a los estudiantes que ahora se encuentran en estudios de formación, al que seamos más analíticos, más críticos, el que utilicemos el diagnóstico de una manera responsable, el que podamos visualizar cada uno de los factores que pueden intervenir. Tenemos, bueno, en psicología contamos con manuales de diagnóstico, ¿no? Que muchas veces son utilizados al pie de la letra, como comúnmente se dice. Y vemos, las personas no son criterios clínicos, las personas no son suma de criterios diagnósticos. Cada cabeza es un mundo. Exacto. Entonces, asimismo, si yo veo como profesional ciertos signos y síntomas que lo dice la literatura, debo de ser lo suficientemente ético y responsable y profesional para poder analizar qué está sucediendo, desde cuándo surgen los síntomas, qué ha sucedido, cuáles son las situaciones que han generado, que han desencadenado para poder intervenir. Como usted lo dice, cada persona es un mundo, por ello, cada persona necesita de un plan de intervención individualizado. Claro, que comparten generalidades, comparten objetivos, pero una técnica muchas veces no sirve para tratar la misma situación en otra persona. Por eso sí debemos de ser críticos, debemos de ser analíticos, debemos de ser investigadores y profesionales en cuanto a los procesos de intervención, a los procesos de diagnóstico, a los procesos de evaluación que se requieren en psicología, ¿no? Entonces, sí, el llamado especialmente a mis colegas, a los profesionales en psicología, el de que tengamos una mirada más holística que nos permita observar
que nos permita discernir ciertos factores que son relevantes e indispensables para poder determinar un diagnóstico presuntivo o una conclusión diagnóstica. Perfecto. El tiempo se nos está agotando, pero yo tengo múltiples preguntas. Antes de ello dice Gabriela Silvana Cedeño López, felicitaciones, excelente profesional, un abrazo. Una pregunta y la mía es final ya, para no abusar tanto de su tiempo, sabemos que está ocupadita y tenemos algunas cuestiones también que lógicamente tiene que abordar. Los últimos tiempos, a raíz del terremoto, hubo mucha gente que empezó a tener problemas con el sueño. Y con esta pandemia ha aumentado considerablemente. Es para mí muy común escuchar a alguien que dice, anoche no pude dormir en lo absoluto. ¿Esta situación puede traer consecuencias más fuertes y ustedes son los llamados a atenderla o deben acudir a otro profesional, mi querida Paulita? Sí, después del terremoto evidentemente surgieron muchas patologías, los trastornos del sueño, el estrés postraumático, el hecho de no querer estar en espacios reducidos porque tengo miedo a que colapse un edificio, ¿no? Entonces, ahora también estamos frente a situaciones de mucho estrés y de mucha ansiedad. El hecho de no poder saber qué va a suceder es lo que nos atemoriza más. Hay muchas personas que están contagiadas con el virus, sus familiares también evidentemente pasan por situaciones difíciles en estos momentos, que impide de una u otra manera poder dormir lo que antes podíamos hacer, las 7 horas, las 8 horas que antes dormíamos, y que evidentemente sí estamos hasta altas horas de la madrugada. Todo depende de a qué pertenezca la dificultad de sueño. Por ejemplo, es clave poder preguntar desde hace cuándo no puede dormir, ¿no? Porque si me indica, no, es que yo no, yo solo duermo 3 horas, por ejemplo. Solo duermo 3 horas y esto lo vengo haciendo desde que era un adolescente. Entonces, hay otras situaciones que hay que analizar, ¿no? Pero si me indica, no, hace 2 meses, hace 3 meses, entonces debemos de relacionar los acontecimientos Con que la han pandemia. sucedido. Exactamente. Entonces, hay una correlación entre la situación psicosocial, la situación de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero, con las situaciones de las dificultades para poder dormir, y podemos hacer una relación, ¿no? Entonces, a ver, que debemos de preguntar qué otras situaciones han ocurrido en casa. Hay muchas personas que están solos, que sus familiares están en otro lugar porque estaban de vacaciones, estaban en otro país. Entonces también la incertidumbre de cómo se encuentren me imposibilita el poder conciliar el sueño. Entonces sí, se atiende desde la psicología, pero en función de qué es lo que lo está produciendo, ¿no? Porque como yo le indicaba, tratar un trastorno del sueño que evidentemente trae consigo varios años y que la persona manifiesta de que ha sido toda su vida, ha dormido pocas horas, ¿no? Pero que ahora con la situación ya no duerme, ¿no? Padece de insomnio, no puede dormir, o duerme 1 hora y se levanta y no puede volver a conciliar el sueño, o tiene pesadillas. O sea, son diversas situaciones que se dan como parte de los trastornos del sueño y que son tratados en función de qué es lo que se desencadena. Por eso es importantísimo el poder conocer y poder relacionar los hechos que sucedan, ¿no? Por ejemplo, después de la pandemia, las medidas de seguridad también van a aumentar. O sea, el hecho de la desconfianza que te pueda generar el de poder hablar con alguien, el que si no tiene la mascarilla, el de poder guardar el distanciamiento adecuado, o sea, el poder trabajar de que las personas no van a querer salir de casa. El miedo, o sea, el miedo sí te genera el hecho de no poder regresar a tus actividades cotidianas porque no quieres contagiar, porque no quieres morir, porque no quieres estar expuesto al riesgo que conlleva el poder salir de tu casa, ¿no? Evidentemente sí hay otras personas que en función de sus actividades y de su trabajo que requieren salir y que también necesitan de un apoyo emocional, ¿no? Porque están afrontando situaciones de mucho estrés, de mucha ansiedad. El de poder sentirme desprotegido y en riesgo es algo que nos impacta día a día y que sí puede y que va a traer mucha repercusión eh, a nivel psicológico, a nivel emocional. Me enlaza nuevamente con una pregunta final, prometo que es la final. Oye, ¿esto puede causar algo como que las personas se vuelvan psicóticas esta pandemia? Porque le cuento, y a título personal, veo, por ejemplo, en mi alrededor a una vecina que un día se le salió su perrito, su mascotita. Ella todo lo que llega le echa agua con cloro o le echa alcohol. Y digo yo esta situación porque me causó mucho
mucha sorpresa y hasta chiste ver que ella apenas se salió el perrito, lo entró y lo empezó a bañar en alcohol. ¿Puede eso causar algún grado de que una persona se vuelva psicótica, si cabe el término, esta situación de la pandemia que usted lo acaba de abordar? No, el término adecuado no sería una persona psicótica, sino porque hay que poder entender la situación, ¿no? Entonces, ¿Temor? ahora, claro, es el hecho de que me contagie. O sea, entonces es como ahora que hacemos las compras. Antes no se lavaban con alcohol, ni con cloro, ni con Todo lo deja. que llega. Ahora, apenas llegamos, nosotros también nos ponemos en un estado en que debemos de desinfectarnos totalmente, el de ducharnos en ese tiempo. O sea, son procesos que se relacionan con la situación que estamos viviendo. No, por ejemplo, en ese caso, una mascota genera un vínculo afectivo, ¿no?, con la persona que la tiene. Entonces, el querer cuidar, el querer estar bien, también son las medidas que como seres humanos estamos tomando. Sí, evidentemente, supongamos que no estemos en pandemia o que no estuviésemos pasando por esta situación y hay ciertas situaciones obsesivas, no psicóticas, sino ciertas Obsesivo. situaciones que es parte del trastorno obsesivo compulsivo, el hecho de querer siempre estar limpios o el querer que no me toquen, porque cuando me tocan tengo que desinfectarme, sí son características de los trastornos obsesivos compulsivos, pero no de un nivel psicótico, que no pudiera tener contraste con la realidad, porque el hecho que yo te toque no significa que yo te pueda transmitir algo. Ahora eso ha cambiado, porque ahora el contagio con el COVID-19 sucede a escasos metros, a escasos centímetros. O sea, el hecho de que yo me toque los ojos, me toque la nariz, que estornude, si es una situación de alarma y te pone en un estado de alerta increíble. O sea, el que tú puedas estar analizando, bueno, él no tiene mascarilla, él no tiene guantes, que no se me acerque. O sea, son situaciones, un estado de alerta. Por eso es la preocupación de una excesiva de todos, porque nadie quiere contagiarse. Entonces, sí que se entienda que cuando se puede decir, hay un motivo, hay una causa que está generando el que yo desinfecte todo a mi alrededor. Entonces, sí, no estaríamos hablando de una situación psicótica ahora en estos momentos, sino que tiene una correlación y se asocia por la situación que estamos viviendo, por el temor que existe, por el riesgo que cada uno de nosotros puede tener diariamente en relación a sus actividades cotidianas. Entonces, sí, es parte de la situación que estamos viviendo, pero como le explico, si no estuviéramos en este tipo de situaciones, sí se trataría de otro tipo de dificultad en función de la frecuencia, de cómo actúa el sujeto. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, el hecho de poder, de estar siempre desinfectando algo y no permitir ni siquiera que me den la mano, ¿no? Porque yo tengo el hecho de que si me dan la mano me van a contagiar algo. Entonces, sí, eso no tiene tanta relación porque primero no tenemos conocimiento si la otra persona está contagiada de algo que nos pueda transmitir. Entonces, allí es cuando estamos hablando de otro tipo de patología. Por eso es clarísimo y clave establecer los límites porque nos podemos confundir. O sea, podemos decir, no, pues esta persona está teniendo una situación psicológica, de atención clínica, pero si lo relacionamos, y evidentemente para nadie es un secreto la situación que estamos viviendo, sí hay una causa y el efecto es esa situación que están haciendo las personas en cuanto a protegerse del virus. Perfecto, ha sido muy grato realmente, el tiempo se nos acabó, ya a mí me dijeron a través de producción, muchachos, el tiempo se terminó. Habrá una nueva oportunidad para dialogar, mi querida psicóloga clínica Paola Intriago Alarcón. Qué gusto haber conocido algunos temas importantes, muy importante, valga la redundancia, los aportes que ha dado precisamente para mantener el cuidado, no solo con los jóvenes, con los adolescentes, sino también con las personas adultas. Gracias por habernos acompañado, Paulita. Un abrazo. ¿Ah? Un abrazo también para ustedes, muchas gracias por la invitación. Éxitos también para todos los estudiantes que desde el día de ayer iniciaron su nuevo periodo académico 2020-2021. Aunque las situaciones son difíciles y el entorno de aprendizaje es diferente, los docentes se han preparado muchísimo para este reto y este desafío, el de cambiar paradigmas, el cambiar estilos. No solamente es un reto para el docente, sino para el estudiante. Éxitos en las actividades académicas. Un abrazo para cada uno de ustedes, comunidad universitaria, también para todas las familias de la ciudad de Manta.
Gracias. Ha sido la presencia de Paola Intriago Alarcón, psicóloga clínica de nuestra ciudad, graduada en la universidad el año pasado y que ya está ejerciendo precisamente su trabajo y nos ha contado algunos detalles importantes sobre la situación que actualmente vivimos. Gracias a ustedes por seguirnos. Hoy en horas de la tarde tendremos nuevas entrevistas. Gracias. Hasta la próxima.